Donald Trump prometió que nunca negociaría con Irán hasta que el régimen se rindiera. Pero lo que van a firmar el viernes es muy distinto, porque tras meses de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y una guerra que nadie esperaba que durara tanto, Trump ha alcanzado un memorando de entendimiento preliminar con el régimen de Teherán. Un alto del fuego de 60 días que reabre la principal ruta del petróleo del mundo a cambio del alivio de sanciones. Pero este acuerdo, y esto es lo importante de esto, no nace de una posición de fuerza que Trump nos vendía, nace de la realidad que lo obligó a que reabre la principal ruta del petróleo del mundo a cambio del alivio de sanciones. Pero este acuerdo, y esto es lo importante de esto, no nace de una posición de fuerza que Trump nos vendía, nace de la realidad que lo obligó a retroceder. Irán no se derrumbó, el precio del petróleo se disparó por las nubes y una guerra prolongada empezaba a costarle muy caro en casa, especialmente antes de las elecciones de medio término de noviembre. Por eso lo que estamos viendo, y hago este video para entender esta situación, es un acuerdo muy pragmático para salir del pantano. No es una rendición de cuentas del programa nuclear iraní. Por eso vamos a analizar punto por punto qué es lo que se viene con este pacto, qué es lo que gana Irán, por qué Israel lo está rechazando de forma tan contundente y qué significa todo esto para el futuro de la amenaza supuestamente nuclear. Porque detrás de las declaraciones de victoria hay algo mucho más importante que entender. ¿Quién está realmente pagando el precio de este acuerdo? Y me gustaría comenzar este video con las declaraciones del mismísimo vicepresidente J.D. Vance, que ha sido parte de estos tratados y de lo que se va a venir muy importante el día viernes. Lo que el presidente básicamente le está diciendo al régimen iraní, ¿no es cierto?, es: les estamos extendiendo una mano si ustedes se quieren encontrar con nosotros. Si ustedes quieren cambiar su relación, el régimen iraní, con los Estados Unidos, entonces también nosotros vamos a cambiar nuestra relación con ustedes. Esta es la oferta que les estamos haciendo a ellos y vamos a ver qué es lo que pasa y si ellos básicamente llegan a este acuerdo junto con nosotros. Esto es muy importante porque básicamente lo que el presidente Trump le está ofreciendo a Irán es: cambiemos nuestra relación mutua de países enemigos, antagonistas, no necesariamente aliados, porque no dijo eso el vicepresidente J.D. Vance, pero sí que nosotros estamos dispuestos a extenderles la mano. Y otra cosa interesante que dijo en otro momento de esta entrevista a CNBC esta mañana, día lunes, es que básicamente ya no hay más mediadores. El gobierno de los Estados Unidos está hablando directamente con las distintas facciones del régimen iraní, incluidos los de la Fuerza Revolucionaria. Vamos a escuchar. Básicamente este acuerdo es un gran trato que favorece al pueblo de los Estados Unidos. Y para que sepan, nosotros estamos lidiando con absolutamente todos en el sistema de gobierno de Irán, porque están las fuerzas islámicas revolucionarias, que están ahí están los duros dentro de este régimen. También estamos hablando con el lado militar, con las fuerzas armadas de Irán. También está el liderazgo político, estamos hablando con ellos, y dentro de este liderazgo político tenemos a gente que es más dura en la línea y hay otra gente que es más blanda en el trato de los acuerdos que tenemos que hacer con ellos. Y nosotros esperamos que el día viernes tengamos a representantes de todo este espectro político, de todo este espectro del poder de Irán. Todos van a estar representados no lo dice ahí, pero va a ser en Suiza. Al parecer, el encuentro entre el gobierno de los Estados Unidos y todas las facciones del gobierno y el régimen de Irán. Y estamos hablando con todas estas facciones, muchas veces de manera indirecta, pero ahora la mayoría de las veces de manera directa, y esto es lo que ha cambiado fundamentalmente.
Nosotros estamos hablando de manera directa ya con este sistema de poder iraní. Estamos estableciendo relaciones y por eso yo creo que va a ser una negociación que va a salir con un buen resultado, va a resultar realmente. Porque no estamos pasando mensajes por medio de intermediarios, estamos hablando directamente y estamos hablando con ellos de cara a cara, qué es verdad, qué no es verdad, en qué cosas ellos son serios, en qué cosas no son serios, qué es lo que realmente les interesa para este acuerdo y por lo tanto nosotros ahora tenemos todas las cartas en la mano. Y es básicamente lo que comunicaba ahí el vicepresidente J.D. Vance, que es muy importante. Entonces, va a haber un acuerdo entre Trump, el gobierno de Trump e Irán. El día viernes ya está el memorando de entendimiento preliminar que ha sido mediado principalmente por Pakistán y Qatar y que busca poner fin a las hostilidades directas tras un conflicto que incluyó muchísimos ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ahora, una cosa que es importante también aclarar aquí es que no es un tratado de paz definitivo, no es un nuevo acuerdo nuclear completo como el de 2015 que Trump básicamente abolió en el año 2018. Es un marco temporal para un cese al fuego de 60 días con un foco inmediato en la reapertura del estrecho de Hormuz, que es vital, como habíamos visto en otros videos, para el 30% del petróleo mundial y un porcentaje mucho más alto del gas natural y de muchos otros derivados del petróleo, especialmente lo que se necesita para la agricultura. Va a ser una apertura sin peajes, un levantamiento también del bloqueo naval de los Estados Unidos y un alivio condicionado de todas las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto históricamente a Irán. Antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. Si estás pensando en venir a Canadá a estudiar, trabajar, visitar o a reunirte con tu familia o iniciar un proceso de residencia, Fernando Torres Immigration ofrece asesoría migratoria profesional y personalizada para ayudarte a avanzar con más seguridad. Agenda tu consulta y recibe la orientación adecuada para dar el siguiente paso en tu proceso migratorio. Si buscas tu salud de forma natural, Verónica Torres te ofrece asesoría naturista personalizada con suplementos Inmunotech, guía de alimentación, rutinas de ejercicio y acompañamiento por videollamada. Agenda tu consulta inicial gratuita y empieza a cuidar tu bienestar con orientación personalizada. Si eres hispanoparlante y necesitas hablar inglés rápido, bien y con más confianza, Say It Easy, EasySay te ofrece una forma práctica de mejorar tu comunicación en inglés. Ideal para profesionales, actores, periodistas, médicos y personas de negocios. Visita sayiteasy.com y da el siguiente paso con tu inglés. Para el 30% del petróleo mundial y un porcentaje mucho más alto del gas natural y de muchos otros derivados del petróleo, especialmente lo que se necesita para la agricultura, va a ser una apertura sin peajes, un levantamiento también del bloqueo naval de los Estados Unidos y un alivio condicionado de todas las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto históricamente a Irán. Quedan todavía las negociaciones nucleares más profundas para después, pero ciertamente esto es un cambio realmente total y absoluto en todo esto. Bueno, aquí tenemos un comunicado del primer ministro de Pakistán que decía que tras intensas negociaciones nos complace anunciar que se ha alcanzado un acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán. Ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de todas las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Esto es muy importante porque aquí lo han dejado totalmente de lado a Netanyahu. Y es algo que lo vamos a ver en un momento. Israel no está aceptando de ninguna manera. Es decir, Estados Unidos ha dicho que Israel se tiene que retirar completamente del Líbano. La ceremonia oficial de firma tendrá lugar el 19 de junio en Suiza. Así que vamos a transmitir esto, posiblemente en vivo y en directo. Todo depende de cómo se dé. Pero nosotros quisiésemos, dice, agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso en la búsqueda de una solución diplomática al conflicto, una solución diplomática, es decir, lo que Trump amenazaba que iba a terminar por la fuerza, por las amenazas con bombardeos, ha terminado siendo una solución diplomática, lo cual no quiere decir
que también Trump haya forzado obviamente esa decisión ante las amenazas de ataques reales debido a la superioridad militar de los Estados Unidos. Y yo creo que Trump también lo va a vender así, ¿no es cierto? Que esta solución diplomática se llega por las amenazas del mismo presidente Trump. Y dice ahí, también queremos agradecer nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos en este esfuerzo del Estado de Qatar por su apoyo para alcanzar este acuerdo. Asimismo, quisiera agradecer especialmente el liderazgo visionario del Reino de Arabia Saudita y la República de Turquía por sus inmensas contribuciones en este sentido. Vamos a ver en un momento por qué esta alineación de Arabia Saudita y la República de Turquía en conversaciones con Irán también es una derrota estratégica de Israel. Lo vamos a explicar recién en un momento con algunos análisis de analistas israelíes que también lo están obviamente viendo así. Y dice el siguiente: con este acuerdo en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Bueno, al parecer, una de las condiciones que puso Irán para poder firmar este memorándum es que Estados Unidos libere 14.000 millones de dólares en dinero congelado. Al parecer lo han hecho y por esa razón han firmado, y es por eso que se van a encontrar el día viernes. Estas discusiones previas preliminares sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de la firma el día viernes. Esto es muy realmente, pero muy importante. Ahora, ¿qué cuestiones hay en juego aquí dentro de todo esto? Obviamente que lo primero es la reapertura del estrecho de Hormuz y el fin del bloqueo naval que se estaba dando en esta zona. Se busca volver a volúmenes preguerra dentro de los próximos 30 días. Primero, obviamente, tienen que limpiar todas las minas marinas, pero básicamente lo que se busca es que en 30 días, en un mes, ya para fines de julio, el tráfico en esta zona sea normal, los mismos niveles anteriores a la guerra, y por eso el mismísimo presidente Trump anunciaba esto en su plataforma Truth Social, donde decía: los barcos están empezando a salir del estrecho de Hormuz, muchos de ellos cargados de petróleo, navegan por la autopista del sur, que es totalmente segura y está en perfectas condiciones. También hay otras rutas de navegación. Bueno, ahí el presidente Trump, esas rutas de navegación se refiere a los distintos canales que se encuentran dentro aquí del estrecho de Hormuz y que obviamente Estados Unidos ha levantado totalmente el bloqueo naval, y por eso obviamente es una noticia muy realmente, pero muy importante. Ahora aquí tenemos el artículo de Wall Street Journal confirmando que se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán para terminar todos los enfrentamientos militares y abrir el comercio mundial. Entonces, la segunda consecuencia de esto es el cese de hostilidades en múltiples frentes. Uno de los más importantes es que incluye el Líbano, el fin de las operaciones de Israel contra Hezbollah, según Irán, pero también es interesante que Israel no ha formado absolutamente nada en parte de estos tratados y por lo tanto Estados Unidos ha decidido de manera unilateral que Israel se debe retirar, y vamos a analizar un poquito en un momento, como les decía. Pero también está el tema de los compromisos nucleares iniciales de Irán. Ellos se han comprometido, al menos en este memorando, no adquirir ni producir armas nucleares. Va a haber un manejo del stock de uranio enriquecido, posiblemente una especie de desenriquecimiento, lo que en inglés se llama un downblending, supervisado por la Comisión Atómica Internacional, pero no se está hablando de un desmantelamiento total y completo e inmediato del programa nuclear. Es algo que va a quedar para más adelante. Hay otra cuestión que es muy importante también, que tiene que ver con el alivio de las sanciones, condicionado obviamente al cumplimiento y buena fe en las negociaciones posteriores a partir del viernes, y por lo tanto hay un posible acceso parcial a fondos congelados. Se les hablaba de un monto de 14.000 millones de dólares que se está hablando que Estados Unidos va a liberar, que le corresponden a Irán, han sido fondos congelados y van a ser entregados al país. Ahora Irán también está hablando de que se le van a descongelar 300.000 millones de dólares. Eso no lo ha confirmado el gobierno de los Estados Unidos, pero tampoco lo ha desmentido. Pero al parecer va a haber eventualmente una liberación gigantesca de dinero, aunque no hay nada confirmado acerca de una liberación masiva de entrada. Esto va a estar condicionado a cómo vaya el cumplimiento de este acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Así que obviamente, como podemos entender, en este caso Irán está
reclamando la victoria y el control compartido del estrecho de Hormuz junto con Omán. Vamos a ver realmente qué es lo que va a pasar, pero la firma está prevista para Ginebra o alguna ciudad similar en Suiza, con la presencia del vicepresidente J.D. Vance y representantes de todas las distintas ramas del poder de Irán, como el mismo vicepresidente lo confirmaba. Pero Irán ha sido también muy cauteloso. A veces no se sabe realmente qué información es la que hay que creer o no. Por eso no estoy poniendo aquí en la pantalla lo que el mismo régimen ha anunciado, cerca de 300.000 millones de dólares, los 14.000 millones de dólares que ya Estados Unidos ha comprometido a entregar para el viernes como condición para reunirse este día. Pero ciertamente que todo este tratado, este memorando de entendimiento surge tras una escalada muy grande entre Estados Unidos e Irán, una escalada que comienza con una carta de Trump a Khamenei en el año 2025, las protestas que se dieron en Irán en enero y que la Mossad y la CIA confirmaron que estuvieron detrás de eso, incluso entregando armas. Luego siguieron los ataques de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero que comienzan. El pueblo iraní no se levantó. En ese contexto se da el asesinato de Khamenei y de muchos otros líderes del régimen de Irán. Se viene el cierre del estrecho de Hormuz y el bloqueo naval posterior de los Estados Unidos, con una guerra que causó miles de muertos, una disrupción económica global y presión gigantesca sobre los precios del petróleo. Todo esto, todos estos factores son los que obviamente llevan a Trump a tener que negociar. Como dice este titular de la BBC, Trump necesita que la guerra termine, pero Irán no se lo va a poner fácil. Esto es del 2 de junio, es de hace unos días, hace un par de semanas, pero ciertamente que Trump inició con máxima presión, con sanciones, con ataques militares, amenazó incluso con la destrucción masiva de Irán, pero la realidad lo ha forzado a la diplomacia. Y aquí viene lo importante de entender por qué Trump se ha tenido que sentar a la mesa con el régimen iraní, obviamente por los costos económicos, por los costos políticos internos que son gigantescos. De hecho, el cierre de Hormuz ha disparado los precios del petróleo y todos los derivados, ha afectado tremendamente la inflación en el mundo entero, pero especialmente en los Estados Unidos, cuando era uno de los caballos de batalla de Trump. Ha afectado a la economía global, ha afectado también a los votos republicanos antes de las elecciones de medio término. Entonces lo que Trump está tratando de hacer aquí es un salvataje político para no perder el control de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Además del hecho de que esta guerra ha sido tremendamente impopular en los Estados Unidos, ha generado bajas dentro del ejército de los Estados Unidos, costos gigantescos, pero también con una resistencia iraní que tal vez era inesperada, ¿no es cierto? Irán aguantó todos los ataques, usó proxies, cerró el estrecho de Hormuz, demostró resiliencia. Recordemos que el presidente Trump, en uno de los videos que hice y que se filtró la información, estaba enfurecido con Israel porque le habían pasado información falsa, donde le habían prometido que el pueblo iraní se iba a levantar, que el régimen no iba a durar ni una sola semana, y finalmente la realidad se ha terminado imponiendo y Trump prefirió una especie de un deal, ¿no es cierto?, el cerrar un trato a tener una guerra prolongada muy costosa, que obviamente subestimó la dureza de ese régimen que obviamente para los iraníes lamentablemente ha terminado mucho más fortalecido. Entonces lo que está ocurriendo aquí, me parece a mí, es que Trump le está dando prioridad. Aquí tenemos un anuncio: Estados Unidos e Irán anuncian un acuerdo para alcanzar la paz y reabrir el estrecho de Hormuz. Yo creo que Trump tuvo que darle una prioridad a America First, América primero, evitar un enredo prolongado en Oriente Medio, estabilizar el precio de la energía global y así reclamar una victoria, avisando que su tratado va a ser mucho mejor que el de Obama, con inspecciones muy fuertes, sin fondos de entrada como condición. Vamos a ver realmente qué es lo que pasa, pero con mediadores como Qatar y Pakistán, que son los que facilitaron la salida junto con Arabia Saudita y Turquía. Ahora, hay mucho aquí de realpolitik. También eso es lo que hay que entender desde el punto de vista político. Trump es pragmático, Trump es realista, obviamente, y entonces tras degradar las capacidades nucleares, misiles, el liderazgo de Irán,
un acuerdo interino permite declarar victoria y pasar a otras prioridades mucho más importantes, como es el caso de la China y la economía interna. Por eso yo creo que Trump lo va a presentar como un triunfo. El estrecho de Hormuz está abierto, Irán no tiene un arma nuclear, la relación va a decir incluso que está mucho mejor que antes. Por eso lo del vicepresidente J.D. Vance, de que le estamos tendiendo la mano a Irán para mejorar las relaciones. Pero sobre todo esto está el hecho de que Israel no va a aceptar los términos. Esto es un hecho, no lo va a aceptar. Netanyahu, ministros como Ben Gvir, como Smotrich, como Katz, han rechazado el acuerdo de manera vehemente y ellos dicen que nosotros no estamos vinculados. ¿Por qué? Porque no desmantela la amenaza que Israel anuncia como existencial. Israel quería el desmantelamiento total del programa nuclear, fin de los misiles balísticos, de los proxies de Hezbollah, de Houthis, de Hamas. Y curiosamente el memorándum de entendimiento deja el tema nuclear para más adelante, no toca el tema de los misiles, de los proxies. Entonces el gran temor de Israel es que Irán se va a recuperar y va a quedar como obviamente un estado ahí en los confines, limitando al menos el deseo de expansión de Israel o de su propia, obviamente, seguridad. Y entonces yo creo que una de las grandes pérdidas para Israel es que este tratado termina fortaleciendo y termina legitimizando al régimen. Al menos es así como lo ven desde Israel, especialmente con el alivio de las sanciones, el oxígeno económico que le da Irán después de la guerra, que obviamente esto le puede permitir rearmarse cuando la realidad es que Israel buscaba un colapso total del régimen. Ahora, un tema muy importante y es que el cese incluye también el alto del fuego, incluye el cese de las hostilidades en Líbano, en Gaza y en Siria. Israel rehúsa retirar tropas de las zonas de seguridad, como les llaman ellos, dentro del Líbano. Ellos rehúsan dejar todo este territorio que ahora en este momento están controlando. Netanyahu comunicó a Trump que Israel no se siente obligado y ciertamente que aquí hay una falta de consulta y hay una brecha en las relaciones entre Israel y Estados Unidos. Por alguna razón Trump ha decidido dejar totalmente de lado a Israel. Netanyahu, de hecho, dicen que se sintió totalmente sorprendido y totalmente dejado de lado. Hay una gran crítica en Israel, incluso de la oposición, como una catástrofe, como un salvavidas para Teherán. De hecho, Israel ve un gran riesgo de que Estados Unidos priorice la estabilidad energética, económica, por encima de la seguridad de Israel. Es decir, lo que está haciendo Trump es poner los intereses de Estados Unidos primero por los de Israel. Y es ahí como Israel ha afirmado que van a mantener libertad de acción militar unilateral, lo cual obviamente podría llegar a colapsar todos los tratados entre Estados Unidos e Irán. Entonces, aquí vamos a ver algo interesante porque yo creo que Trump va a tener, o está en una disyuntiva, ciertamente, o se va a enfrentar a una disyuntiva donde él tenga que decidir si Estados Unidos realmente sigue apoyando a Israel o Estados Unidos se impone sobre Israel para priorizar los intereses de los Estados Unidos. Israel históricamente ha dicho que los intereses entre Israel y Estados Unidos son convergentes. Obviamente que esto demuestra que no, que los verdaderos intereses de Estados Unidos van por encima y en algunos casos incluso contra los intereses de Israel. Y por eso me parece muy importante también aquí analizar este mensaje de quien fue el embajador de Estados Unidos ante Israel, que dice lo siguiente: hasta que se firme, dice ahí, y se haga público el texto de este acuerdo entre Estados Unidos e Irán, habrá muchas interpretaciones sesgadas por ambas partes. Pero esta es mi opinión inicial. Esta guerra fue un error y debe terminar. Miren qué interesante. Entonces, el embajador, este señor es judío, Dan Shapiro, embajador de Estados Unidos a Israel, antes de que llegue este neocon evangelista que ahora está como embajador de los Estados Unidos en Israel. Dan Shapiro dice: esta guerra fue un error y debe terminar. El presidente pensó que el régimen de Irán se derrumbaría rápidamente, pero no fue así. De hecho, se ha fortalecido estratégicamente al sobrevivir a un fuerte ataque de Estados Unidos a Israel y al llevar a cabo algunos contraataques efectivos. Muchos países de la región ahora están cortejando a Irán y buscan reducir las tensiones y reconstruir los lazos. Una señal de hacia dónde sopla el viento.
Lograr que el estrecho de Hormuz se abra es el resultado más importante de este memorando de entendimiento. Por supuesto, el estrecho estaba abierto antes de la guerra. Ahora estamos pagando para reabrirlo con el alivio de las sanciones. Irán ha tomado una ventaja teórica y la ha convertido en una muy real y poderosa, imponiendo costos a la economía global y sacudiendo al presidente Trump. En cuanto a las cuestiones nucleares, realmente no hay acuerdo, salvo negociar sobre las reservas de uranio altamente enriquecido y una moratoria de enriquecimiento. Irán sabe cómo alargar estas negociaciones e intentar obtener concesiones por el camino. Es posible que nunca se llegue a un acuerdo y es muy probable que si se llega a uno sea peor de lo que podríamos haber logrado mediante la diplomacia antes de la guerra. Bueno, una cosa interesante es que Irán posiblemente esté jugando con cartas diplomáticas porque sabe que Trump no va a querer meterse en una guerra antes de las elecciones de medio término. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sigamos. Si cualquier acuerdo... aquí está. Si cualquier acuerdo, dice ahí, al que se llegue finalmente pone de verdad fuera del alcance de Irán sus ambiciones nucleares, lo reconoceré, pero es demasiado pronto para hacer ese juicio. Trump se centra principalmente en comparar su acuerdo favorablemente con el de Obama, pero estamos muy lejos de hacer esa comparación y puede que al final no sea mejor o que sea más débil que ese acuerdo. Trump se centra principalmente, decíamos eso, pero en cierto modo el acuerdo de Trump y el de Obama ya son similares. Nada sobre misiles balísticos, nada sobre grupos proxy, nada sobre debilitar al régimen o ayudar al pueblo iraní, y hay un gran alivio de sanciones que fortalecerá el régimen y se invertirá en el programa de misiles y la red de grupos proxies. Los críticos honestos del acuerdo de Obama no se retorcerán como pretzels para defender el enfoque de Trump. Ahora dice aquí, esto es muy importante, los israelíes están profundamente decepcionados con este resultado, pero no deberían sorprenderse. Tras un solapamiento inicial de los intereses de Trump y Netanyahu, es decir, una coincidencia inicial, hubo una fuerte divergencia. Estados Unidos necesitaba que esta guerra terminara, Netanyahu quería continuar. Esto es muy importante, ¿no? Estados Unidos necesitaba que esta guerra termine, Netanyahu quería continuar. ¿Por qué quería continuar Netanyahu? No solamente por cuestiones geopolíticas, militares, de defensa, sino porque va a ir a la cárcel. Por eso necesitaba que esta guerra dure para siempre. Y eso yo lo explico en un video exclusivo en la academia donde comento los BB Files. Publicamos parte de eso aquí también en este canal. La pretensión de Trump de incluir al Líbano en el alto del fuego y su dura respuesta para detener los ataques israelíes contra Hezbollah también es una victoria para Irán. Tras la firma del acuerdo, Obama y Netanyahu trabajaron juntos para reforzar la campaña de ataques de Israel en Siria con el fin de interceptar los envíos de armas iraníes a Hezbollah en el Líbano. Así que esperemos que veamos la eliminación del uranio enriquecido de Irán y una suspensión a largo plazo del enriquecimiento con verificación completa. Pero para lograr esos objetivos, el equipo de Trump va a necesitar llevar a cabo una diplomacia mucho más sofisticada, respaldada por expertos calificados de lo que ha hecho hasta la fecha. Si se trata de un impacto de primera fase, sin seguimiento en la implementación de fases posteriores, como en Gaza, estaremos mucho peor después de esta guerra y a causa de ella. Bueno, esto realmente es muy importante tenerlo en cuenta, pero ahí tenemos que, yo creo, entender cuáles van a ser las implicaciones y las consecuencias previsibles de toda esta situación. Yo creo que consecuencias positivas a corto plazo es la estabilización económica, obviamente. Va a haber una caída de precio del petróleo, se van a reabrir las rutas marítimas, va a haber un alivio en cuanto a la inflación global, se van a terminar los combates directos entre Estados Unidos e Irán y obviamente que va a haber una reducción de riesgo de escalada inmediata. Y es ahí donde Trump va a reclamar un gran logro diplomático, la paz de Trump versus la guerra de Obama, las guerras de Biden. Ahora, hay muchos riesgos también, ¿no? Es un acuerdo frágil, es temporal, solamente 60 días de cese, está el tema nuclear pendiente, hay muchas diferencias de interpretación también. Irán lo interpreta de una manera, Estados Unidos lo interpreta de otro, esto puede colapsarse, Israel puede llegar a sabotear este acuerdo que seguramente va a intentar hacerlo, especialmente en el Líbano. También está el hecho de que el cumplimiento de Irán es dudoso, tiene un historial de incumplimientos. Esto puede empoderar también al régimen iraní porque van a recuperar los ingresos petroleros,
va a legitimar en cierto sentido el régimen, va a mantener sus proxies, podrían llegar a reconstruir sus capacidades militares, y obviamente que esto va a traer una gran tensión entre Estados Unidos e Israel, lo cual es una rara brecha. Posiblemente Israel va a presionar con ataques independientes que van a intentar sabotear este acuerdo. Yo estoy casi seguro que Netanyahu va a hacer lo posible para sabotear este acuerdo de Trump, y eso puede traer mucho más tensión entre Estados Unidos e Israel. Y es ahí donde los proxies iraníes también han salido muy debilitados de esta situación, pero no destruidos, y eso puede inquietar a países como Arabia Saudita y otros suníes ante un riesgo de proliferación si Irán avanza en su rearme militar. Vamos a ver qué pasa, pero si funciona, este acuerdo puede establecer, yo creo, una situación de paz que dure realmente, pero esto en un marco nuclear más estricto que el famoso acuerdo de Obama. Pero si falla, yo creo que esto va a terminar sí o sí en una confrontación muy grande entre Irán e Israel. Así que tenemos que realmente esperar, pero ciertamente que los mercados van a celebrar, el petróleo va a bajar, pero los incumplimientos podrían llegar a traer mucha volatilidad, especialmente si Irán comienza a usar Hormuz como una palanca de fuerza en el futuro. Entonces, en resumen, ciertamente que Estados Unidos necesitaba sí o sí de este acuerdo por una cuestión política para salir de un pantano autogenerado. Tenía que priorizar los propios intereses sobre los intereses de Israel. Estados Unidos necesitaba bajar los precios de energía, necesitaba bajar todo lo que tiene que ver con la inflación que ha generado esta guerra. Esto le va a ofrecer un respiro, pero ciertamente que deja amenazas estructurales intactas con alto riesgo de colapso, y obviamente que Israel también lo ve como una traición estratégica. Para Irán es una victoria de resistencia. Obviamente, como lo hemos dicho en este canal, Irán solamente tiene que subsistir para declarar la victoria, pero ciertamente que el éxito de este acuerdo dependerá del seguimiento nuclear y la voluntad de cumplimiento que históricamente ha sido muy baja bajo esta dinámica. Vamos a ver qué pasa realmente, pero me gustaría escuchar sus comentarios. Si esto es algo bueno, ¿creen ustedes para los Estados Unidos? Si es un salvavidas político para Trump también, especialmente antes de las elecciones de medio término, especialmente con una guerra que ha sido tan impopular dentro de los Estados Unidos, pero que ciertamente va a agrietar necesariamente la relación entre Estados Unidos e Israel. Veremos qué pasa, vamos a seguir de cerca, vamos a seguir muy de cerca también la firma de este acuerdo el día viernes. Por eso los invito a que se suscriban, que comenten. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias y nos vemos la próxima.